Todos creemos que la memoria empieza cuando nacemos, que nuestra vida comienza en el primer llanto. Pero hay niños que dicen recordar cosas imposibles, lugares donde nunca estuvieron, personas que jamás conocieron y muertes que no vivieron, o eso creemos. Hoy te voy a contar 3 casos documentados de niños que hablaron de sus vidas pasadas con un nivel de detalle que dejó en shock a investigadores, médicos y familias. Historias reales, investigadas, con datos que nadie pudo explicar. Apaga la luz y ponte cómodo, porque esto no es ficción, es algo que ocurrió de verdad. Caso 1. James Leininger. El primer caso es el de James Leininger, un niño estadounidense que desde los 2 años comenzó a tener pesadillas todas las noches. Se despertaba gritando, empapado en sudor, llorando desconsolado. Sus padres pensaron que eran terrores nocturnos normales, pero pronto se dieron cuenta de que había algo diferente. James gritaba frases que ningún niño de su edad debería conocer. Decía cosas como: el avión se incendia, me dispararon, no puedo salir, y repetía un nombre una y otra vez: Jack. Al principio no entendían nada, hasta que James empezó a describir lo que veía en sus sueños con una precisión aterradora. Hablaba de un avión de guerra, de un portaaviones, de un piloto que moría quemado. Su padre, Bruce, era cristiano, no creía en la reencarnación. Pensaba que todo tenía una explicación lógica, así que intentó ignorarlo. Pero las pesadillas empeoraban. James gritaba: mi avión fue derribado por los japoneses, me dispararon en el motor. Con apenas 3 años decía cosas que parecían sacadas de un documental militar. Un día su padre lo llevó a un museo de aviación para distraerlo, pensando que así se le pasaría, pero fue peor. James caminó directo hacia un avión específico y dijo: ese es el tipo de avión que volaba yo. Su padre se quedó helado. James comenzó a señalar partes del avión, explicando cómo funcionaban, cosas que ningún niño podría saber. Luego dijo algo que cambió todo: yo despegaba desde un barco. Bruce le preguntó: ¿qué barco? Y James respondió: el Natoma. Ese nombre no significaba nada para ellos, pero Bruce lo buscó en internet. Descubrió que el USS Natoma Bay era un portaaviones real que participó en la Segunda Guerra Mundial. Ahí ya no pudo seguir ignorándolo. James empezó a dar más detalles. Dijo que su mejor amigo se llamaba Walter, que había volado en misiones contra Japón, que murió cuando su avión fue alcanzado. Incluso describió cómo cayó el avión al mar. Bruce decidió investigar más y encontró archivos militares. Descubrió que en el USS Natoma Bay había un piloto llamado James Houston Jr. que murió exactamente como su hijo describía. Su avión fue derribado por fuego japonés. Murió atrapado, sin poder salir. Todo coincidía, incluso el nombre del amigo. Había un piloto llamado Walter que servía en la misma unidad. Bruce quedó en shock. Era imposible que su hijo supiera eso. Nadie en la familia había hablado nunca de ese tema. No había documentales en casa. No había libros. James no sabía leer. Solo tenía 3 años. Bruce y su esposa decidieron contactar con historiadores militares. Les contaron todo y quedaron igual de impresionados. Comprobaron que todos los datos que James decía eran reales, exactos: fechas, lugares, nombres, batallas, incluso detalles técnicos de los aviones. Entonces ocurrió algo aún más perturbador. James dijo que su nombre antes también era James, exactamente igual: James Houston Jr. Cuando sus padres escucharon eso, se quedaron sin palabras. Bruce decidió contactar con la familia del piloto fallecido. Habló con su hermana, le contó todo. Ella empezó a llorar y confirmó cada detalle, incluso cosas íntimas que James había mencionado, como el apodo que usaban entre ellos. Cuando la familia del piloto conoció a James niño, se quedaron paralizados.
El niño reconoció fotos, señaló personas, dijo, ese era mi amigo, esa era mi casa, todo sin haber visto nada antes. Con los años, las pesadillas de James desaparecieron, como si ya hubiera cumplido algo, como si ya hubiera contado lo que necesitaba decir. Hoy, James es adulto y mantiene su historia. Dice que recuerda fragmentos, que no todo es claro, pero que sabe que aquello fue real. Su padre, que era escéptico, ahora no sabe qué pensar, porque no hay explicación lógica, no hay forma de que un niño tan pequeño tuviera acceso a esa información, ni siquiera los adultos la conocían. Este caso fue investigado por doctores de la Universidad de Virginia que estudian la reencarnación infantil. Lo documentaron, lo grabaron, lo analizaron y concluyeron que es uno de los casos más sólidos jamás registrados. No hay fraude, no hay manipulación, no hay beneficio económico, solo un niño contando una vida que no debería recordar. Y lo más inquietante es esto: James dijo algo que nunca olvidaron. Dijo, yo elegí volver. Cuando le preguntaron, ¿por qué?, él respondió, porque quería. Nadie sabe qué significa eso, pero cuando lo dijo, su madre rompió a llorar, porque lo dijo con una tranquilidad que no parecía de un niño, parecía de alguien que ya había vivido demasiado. Caso 2. Shanti Devi. El segundo caso ocurrió en la India y es uno de los más investigados de la historia. Se trata de Shanti Devi, una niña nacida en 1926 en Delhi, que desde los 4 años empezó a decir cosas imposibles. Decía que no pertenecía a esa familia, que su verdadero hogar estaba en una ciudad llamada Mathura, a más de 150 kilómetros. Afirmaba que tenía un esposo y un hijo allí y que había muerto durante el parto. Sus padres pensaron que era imaginación, pero Shanti insistía, daba detalles muy concretos, describía la casa, el color de las paredes, el patio, el comercio del esposo, incluso el nombre completo de él, Kedar Nath. También describía la forma exacta en que había muerto. Dijo que se había desangrado después de dar a luz. Nadie en su familia conocía a nadie con ese nombre, ni habían estado nunca en Mathura. El caso llegó a oídos de líderes políticos de la época. Incluso Mahatma Gandhi ordenó una investigación oficial. Enviaron una comisión a Mathura sin que Shanti los acompañara, y allí comprobaron que todo lo que la niña decía coincidía. Existía un comerciante llamado Kedar Nath. Su esposa había muerto años atrás, durante el parto exactamente como Shanti describía. Incluso los detalles íntimos coincidían. Cuando llevaron a Shanti a Mathura, ella reconoció las calles, caminó directamente a la casa, entró sin dudar, saludó a personas por su nombre, incluso identificó al esposo diciendo, «Este era mi marido». El hombre quedó paralizado. Shanti mencionó un dinero que había escondido antes de morir. Fueron a buscarlo y estaba exactamente donde ella dijo. Esto dejó a todos en shock. La comisión concluyó que no había fraude posible. La niña nunca había estado allí. No tenía forma de conocer esos datos. Shanti creció y siguió manteniendo su historia toda su vida. Su caso quedó registrado como uno de los más sólidos del mundo sobre reencarnación infantil. Caso 3. Ryan Hammonds. El tercer caso ocurrió en Estados Unidos y es el de Ryan Hammonds, un niño que desde los 4 años empezó a llorar por las noches diciendo que extrañaba su antigua casa. Decía que había vivido en Hollywood, que había sido actor, que tenía hijos y que había muerto en una fiesta. Su madre al principio pensó que veía demasiadas películas, pero Ryan decía cosas extrañas. Hablaba de estudios de cine antiguos, de calles específicas de Los Ángeles, de amigos famosos. Decía que su corazón había dejado de latir, que se sentía cansado de vivir. Su madre empezó a escribir todo lo que decía. Luego decidió investigar y descubrió algo perturbador. Uno de los nombres que mencionaba correspondía a un actor real que había vivido en los años 30. Murió exactamente como Ryan describía, de un problema cardíaco después de una fiesta.
Cuando le mostraron fotos antiguas, Ryan señaló a la persona correcta diciendo, «Ese era yo». Reconoció lugares que nunca había visitado. Incluso corrigió datos de su madre diciendo, «No, yo vivía en esta otra casa». Cuando fueron a Los Ángeles, Ryan guió a su familia por calles que nunca había visto. Identificó estudios antiguos que ya no existían. Los investigadores confirmaron más de 50 datos que coincidían con la vida del actor, todo documentado, grabado, analizado por expertos. Con el tiempo, Ryan también fue olvidando los recuerdos, como si se fueran apagando poco a poco, como pasó con James, como si la mente del niño no pudiera sostener dos vidas al mismo tiempo. Lo más inquietante es que en todos los casos ocurre lo mismo. Los recuerdos aparecen entre los 2 y los 5 años y luego desaparecen, como si hubiera un límite, como si algo borrara todo lentamente. Los investigadores creen que si la reencarnación existe, la memoria se va cerrando con el crecimiento del cerebro, pero nadie lo puede probar. 3 niños, 3 países diferentes, sin conexión entre ellos, contando historias imposibles con datos reales, nombres, direcciones, muertes, secretos íntimos, cosas que no podían saber. No hay explicación científica clara. Algunos dicen que es coincidencia, otros que es sugestión, pero cuando los datos encajan con documentos históricos, con familias reales, con archivos oficiales, la explicación se rompe. Lo más perturbador es pensar que quizá todos hemos vivido antes, que tal vez hemos sido otras personas en otros tiempos y que al nacer olvidamos todo, menos algunos niños recuerdan demasiado y por eso lloran, por eso tienen pesadillas, porque cargan con muertes que no entienden. Este video termina con una pregunta: si tuvieras la oportunidad de recordar tu vida pasada, ¿querrías hacerlo? Porque después de escuchar estas historias, quizá es mejor no saber, quizá hay cosas que la mente humana no está preparada para recordar y quizá, solo quizá, esta no sea nuestra primera vez aquí. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa la campana para ver más videos inquietantes.